El monergismo y el sinergismo fue un debate que se dio en plena Reforma. Se basa en establecer si el hombre participa en la salvación o si solo Dios participa en la salvación, si hay un trabajo de cooperación o si solamente Dios es el que hace la obra salvífica. Y bueno, quedó establecido a la luz de las Escrituras que la salvación es de Jehová, que la salvación pertenece a Dios y que toda su obra, desde el principio hasta el fin, debe ser atribuida a su poder, a su majestad, a su misericordia y a su gracia. Nada más. Entonces, la gran conclusión de la Reforma es que la salvación es monergista, lo que significa que es una sola fuerza actuando en la salvación. Monergismo viene de dos palabras, mono que significa uno y ergo que significa energía, fuerza o trabajo. Entonces el monergismo nos dice que la fuerza de trabajo de la salvación es solo una, o sea, de Dios. El hombre no colabora ni coopera con su salvación. Vamos a entrar a definirlo porque esto es muy importante. O sea, lo que tenemos que entender acá es cuando somos monergistas, es que Dios da la fe, Dios da el arrepentimiento, Dios da la perseverancia, Dios da las obras, Dios da el corazón, Dios da la obediencia, Dios da la santificación, la justificación, la glorificación. Todo eso es una obra de Dios. No es una obra con la que Dios depende del hombre. No, es una obra enteramente hecha por Dios. El hombre no aporta nada. El hombre lo único que aporta, como dicen muchos reformadores, a la salvación es el pecado. Es lo único que aporta. Y eso es lo que hace necesaria la obra de Dios. Entonces, por otro lado tenemos el sinergismo, que nos dice que, bueno, nos habla de que hay dos fuerzas actuando en la obra de la salvación, y entonces ahí se pone al hombre. Predicadores muy osados dijeron que el 50% lo hace Dios y el 50% lo hace el hombre. Completamente antibíblico. Otros dijeron que no, que el 70%, yo no sé basado en qué, pero decían así. Sí. Otros decían que Dios pone el 70% y el hombre el 30%. Y bueno, acercándose más a la gracia, muchos llegaron a decir que Dios pone el 99% y el hombre pone el 1%. Pero si el hombre no pone el 1%, entonces Dios queda completamente frustrado y no puede salvar. Por el contrario, el monergismo nos dice que Dios hace el 100% y Dios salva al que Él se propone de manera eficaz. Dios cambia el corazón, cambia la mente, como dije, da el arrepentimiento, da la fe, da las obras, da la perseverancia, la justificación, la santificación, la glorificación. Todo es una obra de Dios a través del Espíritu Santo. Mayormente el cristianismo hoy es de corte sinergista. Y muchas o muy pocas personas conocen el monergismo. Pero ¿qué dice la Biblia? Porque es que nosotros tenemos que siempre ir a la revelación más segura, ¿no? Que es la Escritura. ¿Qué dice la Biblia? Cuando hablamos, por ejemplo, el tema del corazón, el corazón es fundamental para la salvación. El corazón de cada persona determina su destino. Si yo veo una persona que tiene un buen corazón, que es un corazón honrado, que es un corazón honesto, sincero, humilde, yo puedo ver, sin ser profeta, un buen futuro para esa persona. Si yo veo a una persona que es esforzada en su corazón y veo que tiene esas características, yo puedo ya ver un futuro bueno para esa persona. Pero si yo veo una persona con un corazón maligno, con un corazón corrupto, pues también puedo empezar a ver cuál es su destino. Entonces el destino está estrechamente ligado con el corazón de cada persona. Ahora, la Biblia dice que Dios cambia nuestros corazones, porque el corazón de todo ser humano apuntaba a un solo destino, y era la muerte eterna, era la condenación perpetua. Y como el corazón era perverso, más que todas las cosas, como lo dice Jeremías, se necesitaba de un cambio de corazón para un cambio de destino. Entonces Dios no nos pide que cambiemos nuestro corazón, ni nos pide tampoco que le demos nuestro corazón. Dios nos dice que nos dará un nuevo corazón y ese corazón cambiará nuestro destino. Esa es la manera en la que Dios actúa. Entonces nosotros no podemos decir, Señor, te doy, mi corazón es lo único que tengo, como dicen algunas canciones. Sí, estaba pensando justo en eso. ¿No? Sí. Algunas canciones dicen, Señor, lo único que tengo para ofrecerte es mi corazón y recíbelo. Dios no nos pide el corazón. Dios nos da un corazón y eso es muy diferente. El sinergismo nos dice, da tu corazón y Dios da el resto.
El monergismo nos dice, Dios incluso da el corazón. El monergismo nos dice, Dios no te pide que cambies, Dios te cambia, porque la obra es de Él y la salvación es de Él. Y si nosotros leemos un texto acá, yo tengo en Ezequiel 36, 26, mira lo que dice: les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Les quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré, esto es monergista, no haremos, y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Haré que obedezcan. Fíjate que la obediencia es una obra de Dios. La obediencia de todo creyente es una obra de Dios. Y haré que obedezcan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Vivirán en la tierra que les di a sus antepasados y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Dios dando todo, absolutamente todo. En este primer texto vimos cómo Dios da el corazón y la obediencia, y en este texto vamos a reforzar cómo Dios da la obediencia. Jeremías 32, 39 dice: y les daré un corazón y un camino, o sea, un solo destino. Cuando habla de un camino, no habla de múltiples posibilidades, no, un corazón, un camino, para que me teman perpetuamente, lo que significa que el temor que tenemos de Dios es obra de Él, porque Él nos da un corazón que le teme, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos, y haré, de vuelta vuelve a decir, y haré, es una frase monergista, haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Fíjate que el hecho de que el hombre no se aparte de Dios es una obra de Dios. Dios dice, haré que no te apartes de mí. Él no está diciendo, colabórame porque yo te quiero salvar y entonces hagamos este trabajito entre los dos. No, Él dice, yo haré que me obedezcan y me teman perpetuamente. Lo que significa que la salvación pertenece solo al Dios de la Biblia. Y bueno, como dijimos, no es un trabajo en conjunto entre la fuerza humana y la fuerza divina. Yo creo que también tiene que ver con una mirada de querer como salvar a Dios, en el sentido de decir, bueno, si hay alguien que no acepta, no es porque Dios no puede cambiarlo, sino es porque la persona tomó la decisión de no seguirlo. Sí, porque es que se opone a la doctrina de la elección, porque es que como no se resiste, claro, esa doctrina. Entonces, para combatirles que surgen estas enseñanzas sinergistas. Pero la verdad es que Dios elige un pueblo, así como eligió a Israel, y no eligió a Egipto, y eligió a Israel y no eligió a Babilonia. De la misma manera Dios elige a su iglesia y a ellos los salva monergistamente. Bien, miremos otros elementos de la salvación que son obra de Dios, que en realidad son todos, ¿no? Pero bueno, aquí yo tengo la justificación. Mira lo que dice, y voy a leer Romanos 8:31, es un texto muy conocido. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Si nos entregó a su Hijo, ¿cómo no nos dará todos los elementos necesarios para la salvación? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Porque es que tiene que ser escogido. Dios es el que justifica. Entonces la justificación viene de Dios. Y todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, según lo que dice el apóstol Pedro. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó, el que además está sentado a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Es tremendo. Mira lo que dice, que ni siquiera los ángeles, ni lo alto, ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Dios. Y nos dice que ni siquiera lo porvenir, o sea, ni siquiera el futuro te va a separar de Dios. Cuando tú eres un cristiano que ha nacido de nuevo, un cristiano escogido, un cristiano renaturalizado, ni el futuro te apartará de Dios. Y eso que Dios conoce el futuro y todas nuestras fallas, porque somos imperfectos. No podemos decir que tenemos un camino de perfección absoluta, no. Dios, conociendo aún nuestros errores y nuestras imperfecciones futuras, nos dice, ni el futuro te separará de mi amor.
Entonces, muchas personas frente a estas verdades temen es que la gente se vuelque al pecado de manera libre y cometan toda clase de maldades. Pero pues en realidad eso es absurdo, porque si Dios nos justifica y si Dios cambia el corazón, justamente Dios está cambiando nuestra conducta. Dios transforma nuestra conducta. Estamos en debilidad, eso tenemos que aceptarlo. Pero Dios ha cambiado y estará cambiando y cambiará nuestra conducta hasta llevarnos a la perfección. Entonces, no hay manera de que una persona que realmente haya sido transformada por la elección de Dios termine abocándose al mal de manera abierta y desordenada. No se puede dar ese caso. Recordemos que la santificación, que es ese camino hasta la glorificación, es también obra de Dios. Dios es el que santifica. ¿Y Dios cómo santifica? Dios por el camino va perfeccionando, puliendo, como siempre hemos dicho. La santificación es una purificación que se da a lo largo del camino. Si nosotros ya fuéramos perfectos, pues no necesitaríamos perfeccionamiento, ni necesitaríamos pureza, ni necesitaríamos santificación. Pero como necesitamos santificación es porque estamos en ese camino de purificación. Y eso es una obra de Dios. No nos santificamos a nosotros mismos. No podemos. Porque si nosotros dijéramos que nos santificamos a nosotros mismos, entonces estaríamos tomando un atributo de la deidad, un atributo de la divinidad. Nadie puede enseñarse a leer a sí mismo, necesita que otro lo enseñe a leer. Nadie puede limpiarse a sí mismo, necesita que otro lo limpie. Y como es Cristo el que nos limpia, Él es el que nos santifica. Entonces la santificación que se da a lo largo de toda la vida cristiana también es una obra de Dios. Ahora la pregunta que por ahí un oyente se puede estar haciendo, es decir, bueno, entonces, en una cuestión práctica acerca de la salvación, pensá en esto, porque por ahí muchos de los que están escuchando alguna vez le dijeron, acepta al Señor en tu corazón como Señor y Salvador, y también han escuchado, Él está en la puerta del corazón golpeando, dejarlo entrar, y también escucharon que si yo le abro mi corazón al Señor, Él va a poder venir, y si yo no le abro, Él no puede hacer nada. Sí. En este caso, prácticamente, obviamente entendiendo de un lado monergista, esto es totalmente incorrecto. Exacto. La versión monergista de esto, ¿cuál sería? La versión monergista es que cuando Dios cambia nuestro corazón, cambia la voluntad. Como la voluntad se inclina a los deseos del corazón, o la voluntad es esclava de los deseos del corazón, cuando Dios cambia el corazón y cambia los afectos, la voluntad se inclina hacia esos nuevos afectos. Por eso la palabra del Señor nos deja ver que el Espíritu Santo es fundamental para acercarnos a Cristo. La Biblia no dice que es nuestro libre albedrío el que nos lleva a Cristo, sino que es el Espíritu Santo el que nos lleva a Cristo. La Biblia no dice que es nuestra luz propia o nuestra intuición la que nos redarguye de pecado, justicia y juicio, sino que es el Espíritu Santo el que nos redarguye de pecado, justicia y juicio y nos lleva a Cristo. Pero puede haber alguien ahí que está diciendo, bueno, yo hice una oración alguna vez que dije, Señor, te acepto en mi corazón como Señor y Salvador, y dice, ¿y ahora? Y está escuchando esto y dice, ¿y ahora? No, porque, a ver, si nosotros hemos hecho una elección por Cristo, esa elección está basada en la obra del Espíritu Santo, en la obra previa del Espíritu Santo. Ninguna persona, esto lo dijo el Señor Jesucristo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese. Entonces, cuando nosotros decidimos por Cristo, es porque ya Dios ha hecho una obra previa y ha transformado nuestro corazón, ha cambiado los afectos y nuestro corazón se inclina a Él y nosotros le seguimos a Él. Pero no es la gloria del libre albedrío, sino que es la gloria de la obra del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no le es dado a todo el mundo, el Espíritu Santo le es dado a los elegidos desde antes de la fundación del mundo. Nosotros nos tenemos que sentir muy privilegiados, porque cuando nosotros acudimos y corrimos a Cristo, fue porque el Espíritu Santo había hecho una obra en nosotros de convencimiento. Entonces, el factor disparador no es la voluntad humana, el factor disparador es el Espíritu Santo. Esto cambia totalmente nuestra manera de evangelizar. Totalmente. Tomamos la predicación como los apóstoles, cree y arrepiéntete, más como un mandato. Los apóstoles también decían, ¿puedes creer? Y es importante entender esto. ¿Puedes creer?
Si crees, arrepiéntete. Si te arrepientes, entonces es una señal de que el Espíritu Santo está haciendo una obra en ti, en tu mente y en tu corazón. Porque es del Espíritu Santo que procede incluso el arrepentimiento. Es que nos lo dice la Biblia. Mira, voy a pasar el texto de santificación que tenía y vamos a pasar al otro texto. En 1 Tesalonicenses 5:23 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Quién es el que santifica? Dios. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros somos preservados, perseveramos. La perseverancia es el resultado de la obra de Dios que me preserva. Ese es el resultado, ese es el fruto. La perseverancia es una obra que también debe ser atribuida a Dios. Esta es la santificación. Cuando nosotros hablamos de que la salvación es por la fe, tenemos que atribuirle la fe al Espíritu Santo. La Biblia dice clarísimamente, Gálatas 5:22, que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y bueno, todas las características, y dentro de ellas está la fe como una de las características de ese fruto del Espíritu Santo. Entonces, esta es una obra que debe ser atribuida 100% a Dios. Santificación, glorificación, perseverancia, justificación, como veníamos viendo, ¿no? Todo lo que a lo que nuestra voluntad se incline se debe a una obra previa del Espíritu Santo. Mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué la Biblia tiene advertencias a que no nos desviemos del camino? ¿Por qué la Biblia tiene advertencias a que perseveremos? ¿Por qué la Biblia nos advierte de la apostasía? Nosotros tenemos que entender que la apostasía solamente se va a dar en cristianos nominales, en cristianos de nombres, en cristianos que fueron simpatizantes del cristianismo, fueron simpatizantes, pero nunca nacieron de nuevo, nunca tuvieron un encuentro con Jesucristo. Ellos simplemente les atrajo el mensaje moralista tal vez, o el mensaje de éxito que se podía ver en el cristianismo, pero no tuvieron una relación y un impacto con Dios. Esos cristianos culturales, ellos van a apostatar, pero los cristianos que nacieron de nuevo, los cristianos elegidos, ellos nunca van a apostatar. Entonces las advertencias de la Biblia, si tú haces un análisis profundo, te vas a dar cuenta que la máxima advertencia es: cerciórense si ustedes han nacido del Espíritu. Cerciórense de que está verdaderamente en la fe, porque en el cristianismo siempre habrán estos dos grupos, siempre estarán estos dos pueblos, los elegidos y los que han nacido de nuevo, y los simpatizantes, las vírgenes insensatas, los peces malos, la cizaña que hace parte y que camina junto con el trigo. Este pueblo que camina paralelo y que pareciese que fuese cristiano, todos ellos van a apostatar, su pie a su tiempo resbalará, pero los cristianos verdaderos permanecerán, porque la salvación es una obra monergista que no depende del esfuerzo humano. El hombre disfruta de esa obra y como receptor, como receptáculo de esa obra, produce frutos, pero esos frutos de ninguna manera se le pueden atribuir al árbol, sino a la naturaleza del árbol. Porque bueno, un árbol puede producir manzanas, pero no es el único en el universo que produce naranjas o manzanas. Es toda una especie que cumple ese mismo patrón. Entonces, el producir el fruto no debe atribuirse al árbol en sí mismo, sino a la naturaleza que comparte con todos los otros árboles de su especie. ¿Sí me hago entender? Sí, perfecto. Entonces, bueno, es muy importante entender esto. ¿Por qué? Porque esto nos trae descanso, y no solamente nos trae descanso, sino que también nos lleva a abrir bien los ojos con respecto a nuestro cristianismo y a confrontarnos si nosotros realmente estamos en la fe o no, porque si estamos en la fe tiene que haber fruto, no apariencias, no obras muertas, fruto que se produce primero en el interior. Y también yo le compartía con unos jóvenes este sábado, ¿no? Y entras como en una escuela donde pasas, es como el colegio, ¿viste? Pasas por el jardín, la primaria, la secundaria, vas creciendo, ¿no? Un corazón redimido y un corazón transformado, renaturalizado,
entra en un proceso de aprendizaje y de crecimiento constante, ¿no? Sí. Esto un poco responde, justo te lo voy a comentar, pero esto también respondería, por ejemplo, alguien que está escuchando y diciendo, bueno, ¿y qué pasa con aquellos que aceptan a Jesucristo como su Salvador? Vienen un tiempo a la iglesia, vienen 3 meses, vienen 6 meses, vienen 1 año, vienen 2, vienen 10, se van 3 y están de esta manera. Se perdieron y después como que vuelven a ser salvos aparentemente y vuelven a la iglesia. Un poco el monergismo viene también a traer luz hacia estos lados, ¿no? Es un poco lo que decíamos recién. El cristiano redimido es renaturalizado y no hay nada que lo aparte. Este es lo que el texto que vos leías a Romanos. No hay nada que lo aparte de Dios. Nada. Pierden su salvación, vuelven y la ganan de vuelta. Pierden su salvación, vienen y la ganan de vuelta. Esto lo destruye el monergismo. Sí, completamente, porque la perseverancia de los santos, la vida cristiana debe ir en aumento, como dice Proverbios, que la vida del justo va en aumento como la luz de la aurora, hasta que el día es perfecto. Sin embargo, a través de ese camino se pueden dar caídas, que eso es lo que por ahí aprecian algunos o ven algunos, y entonces hacen recuestionar el sistema de pensamiento bíblico. Cuando nosotros vemos la caída de un justo, él se va a levantar. O sea, la caída se puede dar por múltiples factores, que en este momento no quiero entrar en ese detalle, pero lo que sí tenemos que entender es que se va a levantar. Lo que no va a pasar con los no elegidos, lo que no va a pasar con los cristianos nominales, culturales, es que ellos caerán de manera definitiva. Ellos caerán una vez y ya no volverán, no se levantarán. Entonces, de esa manera tenemos que entenderlo. El apóstol Juan nos dice que cuando alguno sale de nosotros, sale para que quede en evidencia que no todos son de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, ese texto es muy concluyente. Ahora, Jamil, yo te hago otra pregunta acá, porque acá es donde empieza también una cuestión más fina de esto. Hoy no podemos decir que la iglesia es el 90% de lo que hoy conocemos como la iglesia, es realmente la iglesia. Claro. Pero sí podemos decir que dentro de estos moveres denominacionales, etcétera, que podemos conocer hoy, sí hay salvos. Sí, claro. Entonces también en esto entraría un poco esto que vos decís. Ojo, porque también puede ser que aquel que va y viene, en realidad nunca tampoco fue salvo. Mira lo que dice la palabra. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Acá, en la iglesia del Señor, hay muchísima gente. Como dije, unos son trigo y otros son cizaña. Y vendrá un día donde se hará separación. El trigo irá al granero y la cizaña irá al fuego. Pero crecieron juntos, caminaron juntos, convivieron juntos. Y es como dice la Escritura. Entonces, en su tiempo vendrá la separación. Hoy tenemos que entender que vamos a estar mezclados entre los verdaderos y los falsos. Mi papel es predicar a tiempo y afuera de tiempo, porque yo no sé quién es un cristiano verdadero y quién no lo es. Mi papel es predicar a tiempo y afuera de tiempo, exhortar, aconsejar, atraer, insistir, predicar el evangelio a toda criatura. Y el fin declarará todas las cosas, pero nuestro papel es insistir a todos los hombres que se vuelvan a Dios. Y ya los resultados están en las manos de Dios, no en las nuestras. Bueno, mira, aquí tenemos la perseverancia, que la perseverancia también es una obra de Dios. Y en Judas capítulo 1, versículo 24 nos dice lo siguiente: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Fíjate que le atribuye el guardarnos sin caída hasta el día de su venida a Dios. O sea, la perseverancia es una obra de Dios. Cuando la Biblia dice que Él nos guardará sin caída hasta el día de su venida, está hablando puntualmente de la caída de la apostasía, o sea, de la caída definitiva. Y todo creyente verdadero va a ser guardado de esa caída.
Por consiguiente, insisto, la perseverancia es una obra de Dios. La perseverancia cristiana es una obra de Dios. Y todo santo verdadero perseverará hasta el fin. Mira lo que dice 2 Timoteo 4:18. Pablo en esta carta dice: el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. Mira otro texto muy monergista. Nosotros podemos ver otros textos donde al hombre se le pone responsabilidades y se les dan advertencias y podemos decir, mira, este texto es sinergista. Pero entonces aquí es donde nosotros ya tomamos la decisión con respecto a todo el panorama bíblico. O yo tomo esos textos como fundamento de la salvación y dejo al hombre como fundamento de la salvación, o yo pongo los textos monergistas como fundamento de la salvación. ¿Cómo edificamos nuestra doctrina? Hoy mayormente la gente prefiere elegir el humanismo y poner al hombre como fundamento de la salvación y dejar a Cristo como ese factor secundario. Pero la Biblia dice que la roca angular de la salvación es Jesucristo. Cuando nosotros tomamos un sistema de pensamiento sinergista, hemos quitado a Cristo de ser la roca angular de la salvación y hemos puesto al hombre, así sea un 1%, es el hombre el que determina la salvación. O sea, el hombre termina salvándose a sí mismo, por el decisionismo, por el libre albedrío, por la libre agencia, bueno, por todas esas filosofías que se plantean desde el pelagianismo, el humanismo, el arminianismo. Pero cuando nosotros tomamos la roca angular, que es Jesucristo, como la base fundamental de la salvación, entonces hemos adoptado un cristianismo cristocéntrico, teocéntrico, monergista. Todos conceptos que lo fuimos tratando a lo largo de todos los programas. Lo hemos venido tratando. Entonces, como dijimos, el monergismo fue un concepto que se trató en la Reforma Protestante y que estableció quién es el que salva. Si es Dios el que salva, o si es el hombre el que salva, o si es un trabajo en conjunto. Y bueno, quedó establecido a la luz de las Escrituras que la salvación es de Jehová, que la salvación pertenece a Dios y que toda su obra, desde el principio hasta el fin, debe ser atribuida a su poder, a su majestad, a su misericordia y a su gracia. Nada más. Miremos cómo el arrepentimiento también es un don de Dios. Y aquí vamos a volver a leer una carta de Pablo cuando le escribe a Timoteo, en la segunda carta de Pablo a Timoteo 2:25. Pablo le está instruyendo a Timoteo y le dice que tenga paciencia y que exhorte con mansedumbre. Corrige con mansedumbre a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Por si quizás Dios les concede el arrepentimiento. Esto es muy fuerte. Sí. Porque el arrepentimiento es una concesión de Dios. No podemos decir de ninguna manera que el arrepentimiento es una obra humana con la que colabora en su salvación, porque entonces la salvación estaría dependiendo del ser humano. O sea, volvemos al concepto de que nos estaríamos salvando a nosotros mismos. Pero cuando entendemos que Dios es el que da el arrepentimiento, podemos entender mucho mejor una salvación monergista. Podemos entender el concepto de la Reforma que decía, solo la gloria es para Dios. Porque nosotros hoy podemos decir en nuestras congregaciones, a Dios sea la gloria, pero no tenemos ni la más pálida idea de lo que eso significa. Claro. Cuando decimos toda la gloria sea para el Señor, estamos diciendo una frase netamente monergista. Toda la gloria es para Dios. Pero si nosotros creemos que el arrepentimiento es el factor que pone el ser humano, entonces estamos diciendo casi toda la gloria es para Dios, porque un poquito de crédito me llevo yo porque yo me arrepentí. Es que en realidad es como que todo va de la mano. Todos los conceptos que venimos hablando a lo largo de todos los lunes y que venimos tratando no solamente este mes por la Reforma, están todos conectados completamente. El libre albedrío, sí, el humanismo, la predestinación, está todo totalmente conectado. Hay un problema que surge y es el antinomianismo, y es decir, salvos siempre salvos, o tienen libertinaje, libertad para pecar, porque pues ya Dios hace todo, entonces yo me relajo y no hago nada. No,
esto no puede pasar, porque si Dios hace la obra, Dios es eficaz en su obra. Yo no puedo decir que Cristo fracasa en su obra. De ninguna manera. Todo lo que Él se propone lo hace bien y lo hace perfecto. Y si Él se propone salvar esta vasija de barro inútil y débil, pues esa inutilidad y esa debilidad no lo puede obstaculizar ni frustrar. Yo creo que la obra de Jesucristo es eficaz, es efectiva. Él no puede ser derrotado, Él no puede ser frustrado. Y como Él no puede ser frustrado, entonces lo que Él se propone lo va a llevar a cabo. Entendiendo esto, no puedo ver una vida entregada al libertinaje. No puedo ver una vida entregada al pecado. No la puedo ver porque es la obra de Dios. Entonces ahí no está obrando Dios. Porque a Dios no lo puede vencer el pecado. Dios vence el pecado. Y yo siempre pongo el ejemplo de Jesucristo y de la ley con respecto a esto. En el Antiguo Testamento los sacerdotes no podían tocar muertos, ni mujeres con flujo de sangre, ni podían tocar leprosos. ¿Por qué? Porque la ley de la muerte vencía a los sacerdotes o a lo bien que ellos podían llegar a hacer, o a su supuesta buena conducta que ellos tenían, los contaminaba, y es más fuerte el pecado que la limpieza que ellos tenían, y terminaban sucios. Es como que le arrojaran a alguien, o a una persona vestida completamente de blanco, le arrojaran tierra, y ¿qué pasará con ese vestido blanco? Va a quedar sucio. Pero ¿qué pasa con Cristo? Le pueden arrojar tierra, pero la tierra se purifica, porque el poder de Cristo es mayor que el poder del pecado. Entonces Cristo vino y en una gran enseñanza para los sacerdotes del Antiguo Testamento, tocó un muerto. ¿Y qué pasó con el muerto? Lo resucitó. Jesús no se contaminó con el muerto, Jesús resucitó al muerto. Jesús tocó una mujer con flujo de sangre y Él no quedó contaminado ni necesitó purificarse por 40 días, sino que la mujer con flujo de sangre fue limpiada. Tocó un leproso. Jesús tocó 10 leprosos y en lugar de Jesús quedar contaminado, los leprosos fueron sanos. Entonces, no puede el pecado vencer la obra de Dios. Mi pecado no puede vencer su obra. Él vencerá sobre mi pecado, y esa es mi gran esperanza, y esa es mi gran satisfacción, y esa es mi gran paz, y ese es mi gran descanso, y yo creo completamente que un día seré completamente librado de toda mi maldad. Tremendo. Esa es la conclusión de la reforma. Esto es poderosísimo. Esto es muy fuerte. Realmente, hoy que se habla tanto del mover y el poder de Dios en cuestiones que tienen que ver con experiencias triviales. Esto es el poder de Dios. Este es el poder de Dios. Este es el poder de Dios. Es tremendo. Y mira, ya para ir concluyendo, voy a hablar acerca de las obras. Las obras que son propias de un hombre salvo. Esas obras son de él, se le pueden atribuir al salvo o deben ser atribuidas a Dios. Y voy a leer Efesios capítulo 2. Y voy a leer desde el versículo 2 en adelante. Y Él, o sea Cristo, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y esto que viene acá es fundamental. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe como don, no como potencia humana, sino como don de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque toda la gloria es de Dios. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esto lo que nos deja ver clarísimamente es que aún las obras de un salvo
fueron preparadas por Dios y Dios lo metió en ese camino para su gloria. Quiero hablar de la glorificación, que es el final. La glorificación es la liberación completa de la maldad, que esa es la obra, el sello de la obra de Dios. Es la frutilla del postre. La glorificación es la liberación absoluta de la maldad. Y esta obra también es de Dios. Y termino con Romanos 8:30, que dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. La salvación es de Dios y no del hombre. La salvación es una obra 100% monergista.